Hablar de los Reyes del Mundo es hablar de una sorpresa que nos regaló el cine colombiano a inicios de este año. Porque ya saben, el cine colombiano solo tiene dos lados: chistes misógenos sobre suegras para señores de más de 40 años y retratos sobre la profunda agonía que significa vivir en la democracia más estable de América Latina. Ahora, como esto no son monas chinas ni cultura geek traída de alguna potencia imperialista, puede que muchos no sepan ni siquiera la premisa del filme, que además está en Netflix. Imagina usar Netflix de manera no irónica o sin intenciones coitales. Los Reyes del Mundo, escrita y dirigida por Laura Mora, nos invita a conocer a un grupo de chicos de la clase más marginal de Medellín, liderados por Ra, otro joven que acaba de recibir una notificación del Estado para que reclame la tierra por la que su abuela tanto luchó y de la que fue despojada por el conflicto armado. Por ende, toda la película es el viaje de estos chicos a través de la Antioquia rural por la última esperanza de construir una vida digna, pero que poco a poco los introduce a la cruel realidad que se esconde entre el campo y que ha dejado al menos 8 millones de personas desplazadas. Sin embargo, aunque la película es una dura cachetada tanto al conflicto armado como al nulo apoyo que los anteriores gobiernos le han dado a los acuerdos de paz, Te veo a ti, Duque. hoy no vamos a hablar de la restitución de tierras, sino hay una cuestión que, aunque es central para la trama, pasa muy desapercibida por la audiencia e incluso por la sociedad colombiana: la minería. Sí, su youtuber de monas chinas viene hoy a hablar de la explotación de oro en la tierra emprendedora y paramilitar de Colombia. Porque aunque no lo crean, detrás de esas pepitas brillantes hay muchos ríos de sangre, miles de hectáreas despojadas y alianzas público-privadas muy cuestionables. Así que sin más, recordarles, manitos, que el video tendrá spoilers, principalmente de los momentos finales de la cinta. Sin palabras. Capítulo 1. Caracterizando a los sombreros blancos. Durante la primera noche del viaje de Ra y su pandilla, nuestros protagonistas se detienen a comprar papitas y gaseosas. Durante la escena, la cámara parece indicarnos algo sospechoso. Detrás de Ra hay gente jugando billar, un grupo de hombres, todos con sombreros blancos, que con el pasar de la escena comienzan a juzgar a Ra con la mirada. Este sombrero lo volvemos a ver en el burdel, donde un viejito comienza a lanzar comentarios racistas hacia uno de los protagonistas, por lo cual es echado del establecimiento. Más adelante, cuando los chicos se encuentran descansando en la loma, metidos en su viaje astral, observamos que son secuestrados por la misma gente de sombrero blanco, quienes parecen realmente enojados con su presencia en el territorio. Tras saludar al padre de la vereda, que los bendice y qué tales, se los llevan a una hacienda, donde permanecen cautivos hasta que en medio de la noche se llevan a uno de ellos, precisamente al chico afro. Amenazando con asesinarlos si oponían resistencia. Los 4 chicos restantes logran escapar. Al afro solo lo vemos perdiéndose entre la selva junto a otras personas para nunca más volverlo a ver, al igual que aquellos de sombrero blanco. Pero ¿qué nos dice todo esto? ¿Quiénes son estas personas? Bueno, al situarnos en Colombia sabemos perfectamente que esa gente pertenece a algún grupo al margen de la ley que se ha apropiado del territorio. Entonces debemos preguntarnos, ¿qué grupos son y por qué se adueñaron de toda esta tierra? Podemos inferir algunas cosas gracias a lo poco que nos muestran en pantalla. Tienen grandes haciendas a las que pueden llegar tranquilamente en vehículos camperos en lugar de tener que andar entre la maleza para evitar tiroteos o bombardeos. Son reconocidos por la iglesia y hasta bendecidos. Y si tomamos la última escena de nuestro chico afro como una metáfora de la desaparición forzada e incluso de la limpieza social, A la que pronto también toca hacerle un video. podemos lanzar la hipótesis de que son paramilitares o al menos algún rezago de estos. Para nadie es un secreto que este grupo armado surge de la mano de grandes terratenientes, el propio Estado y hasta narcotraficantes, que al ser de extrema derecha encuentran generalmente un apoyo en la Iglesia Católica, como se puede ver en Cóndores no entierran todos los días, con claras excepciones, y que la desaparición forzada es una práctica más estandarizada por el paramilitarismo que otro ente del conflicto, o al menos bajo las cifras de la Comisión de la Verdad, con una autoría del 52%. Y eso que la comisión separa a los paracos del ejército o cuenta como aparte aquellos actos de desaparición forzada realizadas entre el Estado y paramilitares. A esto hay que sumarle el espacio, que nunca es neutro, pues Antioquia ha sido históricamente la cuna del espíritu capitalista a la par del paramilitarismo. Si no, pregúntenle a nuestro expresidente. Aunque, ojo, eso no quiere decir que fuese una zona libre de guerrillas, y menos después de que las FARC dejaran las armas y con ellas un enorme vacío en el poder. Ya con esto en mente tenemos que ir más allá y preguntarnos por qué tomar toda la tierra que nuestros protagonistas recorren, ya que en la película reiteradas veces se deja en claro que todo esto le pertenece a un pequeño puñado de gente. Incluso los más jóvenes, que son los protagonistas, saben de la enorme desigualdad que hay en cuanto a la tenencia de tierra. Esa vaca y todas las tierras sin dueño, sin casa, sin palabras. No, manito, todo eso tiene dueño, ¿se cree? No se puede tener dueño. Pasa, donde se alcance a mirar, todo tiene dueño, manito. Sí, claro. Para nuestra suerte, el filme rápidamente nos da una respuesta. Estas tierras por aquí están llenas de oro.
En un principio suena factible, pero al darle un segundo vistazo comienzan a rayar algunas cosas, ya que tradicionalmente nos han enseñado que los paramilitares se financiaban con el ganado, el narcotráfico o el capital de las clases dominantes, por lo que creo que es necesario que hablemos más de la relación entre el paramilitarismo y la minería. Capítulo 2. Buscaba oro y encontré plomo. Antes que nada, es necesario observar que Antioquia fue el primer departamento del que salió algún conjunto de leyes que regulara la minería a finales del siglo XIX, y que históricamente el mayor producto minero explotado de esta región es el oro, incluso en tiempos recientes, donde para 2012 el 83% de las solicitudes que se hacían en el noreste antioqueño para explotación minera era con fines auríferos. De igual manera, la minería ya había aportado anteriormente su granito de oro a la financiación del conflicto armado, pues durante la mal llamada violencia bipartidista, ¿Y les comunistas? Porque nadie quiere pensar en les comunistas. era usual que los partidos liberales y conservadores comprasen armas con el dinero de sus minas, por lo cual la economista Angie Urrea entiende que la extracción del oro poco a poco se convierte en uno de los brazos económicos más fuertes de los grupos armados al margen de la ley, al punto de equipararlo con el dinero recibido del narcotráfico, así que no es cualquier cosa. Esta relación entre conflicto armado y minería la encontramos también expresada en que Antioquia, una región donde más se practica la minería, según los PIB por departamento, ha generado casi 1.300.000 víctimas dentro del conflicto armado. Y curiosamente, en los departamentos mineros, el precio del oro es proporcional al número de víctimas del conflicto armado hasta más o menos el proceso de paz con los paramilitares. Por lo que debemos situar esta supuesta fiebre del oro en simultáneo con tres grandes fenómenos sociales: la Constitución de 1991, el auge paramilitar de los 80 y 90 y la apertura económica al neoliberalismo. Durante este tiempo, la clase dirigente se proponía convertir al país en un centro de explotación minera, con el argumento de que dichas materias primas, junto con la enorme cantidad de capital extranjero, servirían para enriquecer a un país que llevaba ya casi 2 siglos de conflictos civiles. Esta pequeña decisión conllevó a que los conflictos bélicos escalasen, pues ahora los grupos armados deseaban establecer su control territorial para sacar provecho de las minas, algo que podemos ver reflejado en las cifras de Sintraminercol, sindicato de mineros y mineras de la antigua empresa estatal Minercol, las cuales muestran que durante 1995 a 2002 las regiones mineras ocupan el 74% de las violaciones a derechos humanos registradas, entre ellas al menos 433 masacres, de las cuales, en cooperación con Nomadesk, una asociación para la investigación y acción social sobre el conflicto colombiano, descifran que el 90% de dichas atrocidades fueron orquestadas por paramilitares. En esa línea, Esteban Espinosa, magíster en Ciencias y Estadística, logra mapear y registrar las zonas de explotación minera para compararlo con la incidencia del conflicto armado bajo los parámetros internacionales de la Cruz Roja y los convenios de Ginebra que dan como resultado esto. Como ven, en la casi absoluta mayoría de los casos donde hay algún punto de explotación aurífera, hay una gran incidencia del conflicto. Esto significa sí o sí una necesidad de despojar a las comunidades de sus territorios, porque para Urrea este brazo económico del conflicto entra en tensión con la agricultura, ya sea porque la minería requiere una gran cantidad de tierra o porque esta afecta al suelo y la calidad de vida de la gente, impidiendo una adecuada práctica de la agricultura. En Los Reyes del Mundo es más que obvio dicha relación, porque para empezar, la abuela de Ra fue desplazada, y al llegar los chicos a la vereda observan que solo quedan les fantasmas de les anteriores habitantes, la pareja de viejites que ofrecen comida e indicaciones. Esa escena sí me dio escalofríos. Según Urrea, los grupos al margen de la ley buscan llegar a zonas donde no hay presencia de Estado, por lo que las cuestiones de control, seguridad y las propias ganancias de la minería quedan en manos de dichos grupos, razón por la cual para 2010 el 81% de la minería que se hacía en Antioquia se hacía de manera ilegal. Estos grupos también optan por ir desgastando, destruyendo y violentando al territorio para que no quede otra opción que emigrar, cuando es que no amenazan directamente a la gente para irse, y es por eso que se habla no solo de despojo forzado, sino también de abandono forzado. De esta manera se crea un régimen de acumulación por desposesión, donde tras el uso intensivo de la violencia, las tierras se abandonan o se les entregan directamente a los verdugos, quienes se enriquecen con estas cada vez más. Sintraminecol espeta que es a raíz de la fiebre del oro paramilitar que comienzan a surgir los primeros desplazamientos forzados en el departamento, mientras que la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas revela que entre 1980 y 2014, los paramilitares eran responsables del 40% de casos registrados para el noreste
noreste antioqueño. Es por eso que al final de la película Ra se da cuenta de que toda su tierra ha sido ocupada para proyectos de explotación minera, con demasiadas irregularidades para ser legal, aunque nos sorprendería el Estado colombiano, como la presencia de armas por parte de civiles o la explotación infantil. Y aquí que al final veamos los planos trágicos tanto de los protagonistas como de la gente explotada en las minas, mientras que solo se oye la voz del capataz, pues han perdido toda voz, toda agencia. Son víctimas de la violencia ejercida por unos pocos que se enriquecen a costos sociales y ambientales demasiado altos. Así que podemos decir que dicha explotación minera es meramente paramilitar. No exactamente. No exactamente. Capítulo 3. Un auce bajo la manga. En 2001, ya saben, el año donde el discurso del terrorismo a cualquier crítica anticapitalista terminó de establecerse, se decidió crear un nuevo código de minas responsable de regular toda la actividad minera del país. Esta iniciativa viene de ni más ni menos que Luisa Fernanda Laforí, ya saben, la hermana de José Félix Laforí, el que tiene nexos con paramilitares según el propio Mancuso, pero que es más conocido como líder de Fedegan y esposo de la brillante senadora María Fernanda Cabal. Así que ya saben qué esperar de este código de minas. Según Sintra Minercol, este código se realizó sin haber consultado a sectores populares, tales como indígenas, afrocolombianes y campesines, quienes tradicionalmente han realizado minería de subsistencia o que viven directamente los impactos de la minería. En su lugar, se optó por mediar con las grandes empresas extranjeras de minería, es decir, las multinacionales. ¿Se acuerdan cuando dije? Pero bueno, podría seguir mencionando millones de casos donde la precarización laboral y los crímenes de lesa humanidad se disfrazan de progreso porque al fin y al cabo aumentan la ganancia, más no la reparten. Bueno, tomen esto como un mochito. No es nuevo que las multinacionales estén saqueando nuestros recursos, eso ya lo toqué en mi anterior video, y en el caso de la minería, de hecho, hay empresas extranjeras operando desde el siglo XIX. Lo novedoso era que ya no se planteaban mecanismos donde la propia ciudadanía podía hacer veeduría, así como que se le permitía a las grandes empresas preservar su titulación durante 90 años. Los impuestos eran básicamente congelados en el tiempo para que no aumentaran, así como no se caía en cuenta ningún tipo de reparación ambiental. El Estado podía, si quería, acabar con las concesiones, pero solo si se evidenciaban varias y graves afectaciones contra el medio ambiente, y no era ni siquiera una obligación. Aparte de eso, habían muchas trabas y burocracias que impedían que la pequeña y mediana minería pudiera legalizarse, lo que significaba una persecución a la minería tradicional, mientras las multinacionales se apropiaban de toda la tierra que nadie titulaba. Para 2012, el 65% del noreste antioqueño estaba bajo solicitud para proyectos mineros, y la mayoría de títulos eran dados para la explotación aurífera a manos de multinacionales, comprometiendo miles y miles de hectáreas. Para 2014 ya el 40% del territorio era destinado a la explotación minera. Les recuerdo que en un país con millones de desplazados y desplazadas se prefiere darle la mano de tierra a las grandes empresas para que las destruyan y se lleven toda la ganancia antes que retribuir a las víctimas. Pero como saben, cuando hablamos de multinacionales en el sur global, la mayoría de veces hay muchas cosas debajo de la mesa que no se mencionan. En este caso, la enorme violencia que ejercieron y coordinaron con grupos paramilitares para hacerse con toda la tierra que mencionamos. Sintra Minercol y Espinosa denuncian sin pelos en la lengua la alianza entre la multinacional Drummond y el grupo paramilitar más grande de Colombia, ustedes ya saben cuál. Sin mencionar que en el 2006 el Tribunal Permanente de los Pueblos enjuició a todas estas multinacionales por nexos paramilitares y en 2020 la Fiscalía le abrió un proceso al actual presidente y el expresidente de Drummond por financiar grupos paramilitares. Y es que resulta que muchas veces las multinacionales buscan aquellas tierras donde no hay tanto control estatal, precisamente donde los grupos armados pueden actuar con más facilidad. Es por eso que en la película en ningún momento vemos fuerza pública en el territorio, únicamente a los sombreros blancos. De esta manera los paracos no solamente se financian directamente con la explotación de oro, sino también al servir como recolectores y protectores de tierra para grandes multinacionales. Diego Cortés, magíster en Medio Ambiente y Desarrollo, va un paso más allá, afirmando que la década de los 90, marcada por uno de los momentos más violentos de conflicto y de mayor despojo de tierras, era un periodo de transición para construir legal y geográficamente una Colombia según los deseos de las multinacionales. Con la siguiente gráfica vemos cómo tras los enormes niveles de despojo, la titulación de tierras se despega a partir del 2001, con el nuevo Código de Minas radicado. Sin gente para habitar la tierra era fácil pedir su titulación para proyectos mineros,
También podemos ver el caso del noreste antioqueño, donde los epicentros de despojo y abandono se encuentran para 2014 como centros de fuerte intensidad minera. Incluso nos cuentan casos desde el sindicato minero, donde los paramilitares impedían que los pequeños mineros se acercasen a sus minas el tiempo suficiente para que las multinacionales pudiesen titular a su nombre dichas tierras. En Los Reyes del Mundo, cuando descubren a Ray y su pandilla, el capataz armado, enfadado, pregunta si creen que porque el patrón no está, ellos pueden coger de parche su territorio, dándonos a entender que este actor armado trabaja para alguien más grande, aunque es imposible afirmar si es un burgués colombiano o una multinacional extranjera. Lamentablemente, los 3 chicos no son los únicos que sufren esta violencia paramilitar. En la sociedad colombiana, según Sintra Minercol, para 2003 el 42% de les sindicalistas asesinados eran del sector minero. Los paramilitares los violentaban con la excusa de que les mineres eran de la guerrilla o cooperaban con ella. Sintra Minercol era perseguido incluso por Uribe, quien buscaba fieramente su clausura, generando despidos masivos y violentando sus derechos más de una vez. Nada nuevo en el gobierno de la Seguridad Democrática, porque habían denunciado varias veces las afectaciones ambientales y sociales que las grandes mineras ocasionaban, así como también los nexos que las multinacionales hacían con el gobierno, con los paracos, con el ejército gringo y hasta con mercenarios internacionales para salvaguardar sus exageradas cantidades de tierra. La cosa llegó a tal extremo que paramilitares cometieron un atentado contra la sede sindical, volándola con 2 bombas. Incluso el DAS detuvo forzosamente a miembros sindicales para sacar información sobre las cabezas de la organización. Aún así, Sintra Minercol siguió investigando con las comunidades, denunciando el actuar paramilitar y la complicidad estatal en este régimen de acumulación por desposesión. A día de hoy, es difícil encontrar información actual de sus acciones, por lo que es probable que ya no funcione bajo el mismo nombre o figura. Sin embargo, su caso, junto con todo lo que hemos mencionado aquí, nos permite ver que la minería ha sido fundamental en esta última etapa del conflicto armado previa a la paz con las FARC. A menudo es un tema que puede pasar desapercibido, pero una vez se comienza a analizar con cuidado, nos damos cuenta de toda la sangre, el despojo y la riqueza que ha producido, así como nos permite entender cómo las relaciones de poder no son meramente colombianas, sino que entran a jugar toda una serie de intereses globales que son necesarios identificar para eliminar. Tampoco olvidemos que esto es a duras penas el 1% de todo lo que sucede alrededor de la minería, y que cada zona minera tiene sus matices y fenómenos que deben ser cuidadosamente estudiados. Como dice Espinosa, es necesario averiguar si las multinacionales que están operando actualmente tienen algún nexo o responsabilidad en el conflicto armado, así como debemos considerar si el futuro del país, bajo una cada vez mayor explotación minera, permite la construcción de paz, la consolidación de dignidad y la reparación a las víctimas. Los Reyes del Mundo nos dejan ver que aún faltan muchas cosas por aprender en este proceso de paz, y que aún todavía, ya sin la guerrilla más grande de Colombia y puede que de América Latina, las víctimas de la guerra siguen existiendo, aumentando, sufriendo, sin esperanza muchas veces y aferrándose como pueden a la idea de conseguir su dignidad y su bienestar. ¿qué papel vamos a jugar ahí? Por lo pronto, Sebrit Le Sociólogue se despide.